Os invito a que busquéis en las Biblias, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Gracias, hermano. El título del mensaje de hoy es Supersticiones, Conciencia, Mitos y Martirio. Primera parte. No sé si llamarle spoiler lo que hizo el pastor antes, lo de las 12 hojas. Rodolfo fue. Yo estaba en el baño. ¿Os habéis aprovechado que yo estaba en el baño para hablar mal? Bien. No eran 18, eran 12 como los apóstoles. Bien, cuando ya noté que me ha tocado exponer ese texto del capítulo 6 de Marcos, pensé que podría abordarlo en un solo mensaje, pero cuando me puse a estudiarlo, a desarrollarlo, a prepararlo, vi que era imposible, así que me he tenido que limitar a estas 12 páginas, como son santificadas, es un número santificado como los apóstoles, así que bueno, estamos bien, pero no os asustéis. Son 12 páginas, pero con letra grande. Creo yo que no voy a superar el tiempo récord que tenemos. Así que lo que yo le dije al pastor cuando le dije que son 12 hojas, que le recordaba, o mejor dicho, no le informaba, porque él ya sabía desde ayer que son 12 hojas, porque siempre le comparto el mensaje antes. Era con respecto a que nos estábamos alargando un poquito con la escuela dominical. Yo decía, pastor, que tengo 12 hojas y sabe que yo no puedo acortar el mensaje, lo tengo ahí, pues como mucho puedo darme un poco prisa, pero acortarlo no lo voy a cortar. Así que era con respecto a eso. Pero bueno, como tenemos confianza, las bromas nos han venido bien y estamos bien. No hay ninguna pelea ni nada de esto. Bien. Tenemos ya Marcos capítulo 6 todos, ¿no? Bien. A partir del versículo 14 leeré hasta el versículo 29 y después de la lectura del texto, el hermano Rodolfo pedirá la bendición sobre la palabra predicada. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarlo, y no podían, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre.
Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Hermano Rodolfo. Padre, te damos gracias por ese día, gracias por la oportunidad que nos das de compartir la palabra y aprenderla. Señor, te pedimos que bendigas a nuestro hermano, Señor Concha, para que pueda traernos esa bendición. Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vamos a resumir prácticamente en los primeros tres versículos de este texto, versículo 14, 15 y 16. Os invito a que lo volvamos a leer. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. En los versículos anteriores a nuestro texto, los del 7 al 13, vimos la semana pasada, por medio de la predicación de nuestro pastor, cómo el Señor Jesucristo envió a sus discípulos en una clase de ensayo de lo que un poco más tarde sería la gran comisión. Pero en los siguientes versículos, lo que hemos leído esta tarde, sorprendentemente el evangelista Marcos cambia el foco de su atención en otros personajes. Quizá alguno esperaría que Marcos relatara por lo menos unos cuantos milagros hechos por manos de los apóstoles en esa misión a la cual Cristo los envió. Pero no, Marcos no hace esto. Cuenta en los versículos de 7 al 13 que el Señor Jesucristo envía a los apóstoles y solamente dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero no da ningún caso en concreto, ningún detalle, nada. Y de ahí cambia totalmente el foco en otra dirección. Yo personalmente me había esperado que, dime algún milagro que ha hecho Pedro, que Juan, cualquiera de ellos. Pero no, él cambia el foco en otro lado. Y lleva su atención al palacio de Herodes Antipas, que posiblemente en ese momento se encontraba en la ciudad de Macaerus, en la provincia de Perea, según el comentarista William Hendrickson. Y para un mejor entendimiento panorámico de los eventos relatados en los evangelios, es necesario que hagamos un paréntesis con datos históricos, porque ese nombre Herodes es muy familiar para los que hemos leído los evangelios, pero es bastante probable que confundamos quién es Herodes, porque no ha sido solamente uno que se llamaba Herodes, sino que hubieron varios Herodes. Entonces, por eso quiero hacer ese paréntesis. Ese Herodes que está en nuestro texto no es el mismo Herodes conocido como Herodes el Grande o Herodes I, que reinó en Judea en el periodo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Os acordáis que José, el esposo de María, cuando estaban ya en Egipto, un ángel le dijo: ya podéis volver porque el que buscaba la vida del niño ha muerto? Pues si ese Herodes ha muerto, ¿cómo aparece otro Herodes en nuestro texto? ¿Resucitó? No resucitó. No. Pues vamos un poquito a ver la dinastía de Herodes el Grande. No he cogido toda la dinastía porque había un montón de nombres. Me he resumido, a la sugerencia de mi esposa, y ha sido una muy buena sugerencia, a poner solamente los nombres que tienen que ver con nuestro mensaje. Entonces, Herodes el Grande, que es el de arriba del todo, es el que ordenó la matanza de los niños en Belén, justo después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algunas fuentes dicen que tuvo 8 mujeres, no solo 3, como aparecen ahí, Maltase, Mariamna II y Cleopatra, sino que 8. Otros dicen que incluso pudieron ser 10 mujeres que tuvo. Y de esas mujeres,
tuvo varios hijos e hijas. Solamente me he resumido a poner los nombres de los hijos que tienen que ver con el relato bíblico de los evangelios que aparecen. Y de Maltase tuvo como hijos a Arquelao y a Herodes Antipas, que es que aparece en nuestro texto. Y ese Herodes Antipa estaba casado con Fasaelis, que era la hija del rey de Nabateos. De Mariamna II, Herodes el Grande, con Mariamna II tuvo de hijos a Herodes Felipe, que estaba casado con Herodías, la que aparece en nuestro texto, que luego llegó a ser la esposa, digámoslo así, de Herodes Antipa. Y de Cleopatra, otra mujer, tuvo a otro Herodes Felipe. Cada uno de estos pues tenían un cargo, una porción, una zona de lo que es Palestina, donde ellos administraban. No eran reyes realmente, aunque actuaban como reyes. Ahora, Herodes Antipa se cree que hizo un viaje a Roma donde Herodes Felipe, su medio hermano, y Herodías, su esposa, vivían. Y estando ahí en la ciudad de Roma, tuvieron ese flechazo, llamadle como queráis, ese momento en cual él se enamoró de Herodías. Entonces, la tomó como mujer, tuvieron sus aventuras, lo que tuvieron, ellos sabrán, y acordaron que cada uno se divorciaría de su pareja. Herodes Antipa repudió a su esposa Fasaelis, y Herodías, aunque había acordado que se divorciaría de su esposo, de Herodes Felipe, algunos historiadores dicen que no llegó a hacerlo, otros dicen que sí se divorció, pero algunos dicen que no llegó incluso ni a divorciarse de su esposo, sino que simplemente pues dejó el matrimonio con Herodes Felipe y vino simplemente a vivir en adulterio, en fornicación con Herodes Antipa. Pues hasta aquí nuestro paréntesis. Y ahora, estando en uno de sus palacios, este Herodes Antipas, como ya he dicho, posiblemente en la ciudad de Macaerus, en la provincia de Perea, Herodes oyó de un nuevo profeta que hacía señales y prodigios, y que su fama iba en aumento cada vez más. Ahora, ¿por qué tardó Herodes tanto tiempo en oír de un nuevo profeta que hacía señales y prodigios? Porque el Señor Jesucristo ya había empezado su ministerio hace un año o quizá poco más de un año, cuando ocurre esa situación. Pues de Capernaum, o la parte norte de Galilea, la parte norte del mar de Tiberías, hasta Macaerus, son aproximadamente 300 kilómetros en línea recta. En las carreteras de aquel entonces era mucho más y se tardaba bastante más en llevar las noticias. Y por eso se opina, por lo menos Hendriksen, eso opina que esa era una posible explicación de por qué Herodes Antipa tardó tanto en oír de Jesús. El asunto es que oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Pero otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Y al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Cuando Herodes oyó que había un profeta que hacía señales y prodigios, su conciencia le recordó y le acusó respecto a sus pecados abominables, pecados que incluyen lujuria, adulterio, conspiración, injusticia, hipocresía y asesinato. El problema es que la conciencia, como muy bien decía el hermano Sugel Michelin, tiene un vocabulario muy limitado. La conciencia solamente ha aprendido 2 palabras, no sabe decir más.
La conciencia solamente sabe decir culpable o inocente. Más no te puede decir. La conciencia solo acusa al pecador, pero no le da la solución. Y en el discipulado bíblico que tenemos antes del culto del domingo, que bueno, ahora estamos de vacaciones, basados en los primeros 2 capítulos de la epístola de Romanos, hemos repetido una y otra vez que por medio de la conciencia el hombre incrédulo no puede llegar al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Y que necesita escuchar la predicación del Evangelio para poder ser salvo. La conciencia y también la naturaleza, que es mencionada en esos 2 capítulos de Romanos, aunque son medios de revelación divina con respecto a la existencia de Dios y a la culpabilidad del pecador, son solamente eso, medios de revelación divina con respecto a la existencia de Dios y la culpabilidad del pecador. Para que el pecador pueda ser salvo, necesita escuchar el Evangelio. Presentamos la base bíblica para esta afirmación. En Romanos 1, 20 y 21, os invito a que busquéis. Romanos 1, 20 y 21. Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Leemos así. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Leemos también en el capítulo 2 del mismo libro de Romanos, versículos 14 al 16. 14 al 16 del capítulo 2. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pasamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El hombre inconverso no puede ser salvo por la revelación de Dios por medio de la naturaleza y la conciencia, porque esas 2 revelaciones, la naturaleza y la conciencia, solamente le muestran al pecador que hay un Dios, que ese Dios es justo, es todopoderoso, es santo. La conciencia le revela al hombre pecador que es pecador, pero no le da la solución. Juan Carlos Reil, en sus meditaciones sobre los evangelios, dice lo siguiente. Hay una conciencia en todos los hombres por naturaleza. Esto no debe olvidarse nunca. Caídos, perdidos y tremendamente perversos como somos cuando nacemos en este mundo, Dios no obstante se ha asegurado de dejar un testigo de sí mismo en nuestro interior. Pero cuidado que dice ahora, sin el Espíritu Santo no es más que un pobre guía ciego, no puede salvar a nadie, no conduce a nadie a Cristo. Esa conciencia a que se refiere, dice, puede cauterizarse y ser pisoteada. Pero el caso es que existe una conciencia en todos los hombres, la cual
los acusa o los justifica, y tanto la Escritura como la experiencia nos lo declaran. Hemos leído en Romanos 2:15 cómo la conciencia justifica o culpa. Por eso, por esa realidad de que la naturaleza y la conciencia solamente le revelan al ser humano que hay un Dios santo, todopoderoso, y que el hombre es pecador, culpable delante de Dios, por eso en las religiones donde el Evangelio no ha llegado, o donde el Evangelio ha sido entenebrecido por las religiones tradicionales, el ser humano ha buscado su propio modo de acercarse a Dios por medio de sus obras y sus sacrificios, inventando 1001 religiones de obras y méritos personales, que supuestamente alcanzaba la salvación por medio de rituales, sacrificios, penitencias o abstinencias, castigos autoinfligidos, compra de intercesiones de ángeles o santos, compra de indulgencias, compras de ruegos, etc. Pero la Biblia nos declara que el único camino al Padre es Cristo. La única forma de recibir a Cristo es por medio de la predicación del Evangelio, tal como la encontramos en el capítulo 10 del libro de Romanos, versículos del 14 al 17. Romanos 10, de 14 a 17. Esperaré unos segundos para que lo encontréis. Romanos capítulos 10, del versículo 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, en este aspecto vemos la crucial importancia de obedecer al mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque sin la predicación del Evangelio, nadie podrá salvarse. Tú fuiste salvo por la predicación del Evangelio, por medio de la predicación del Evangelio. Predica el Evangelio a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, de escuela, a tus vecinos, a blancos y negros, a feos y guapos, a gordos y flacos, a jóvenes y mayores, a toda criatura. Predica el Evangelio, porque el Evangelio es la única manera de que puedan ser salvos. No dejes de predicar el Evangelio, en primer lugar, por amor y obediencia a Cristo. En segundo lugar, predica por misericordia a esas personas que sin el Evangelio se perderán en su pecado. En tercer lugar, predica el Evangelio porque Cristo te mandó que lo hagas. Y ay de ti si no lo haces. El apóstol Pablo tenía muy claro este aspecto en su vida y lo dejó escrito en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por si te queda alguna duda de que el anunciar el Evangelio no es una opción y que es una cuestión de vida o muerte eterna, te invito a que sigas la lectura en Ezequiel 3:17 y 18. Ezequiel capítulo 3,
versículos 17 y 18. Dice así: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. El no obedecer el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hasta el fin del mundo, tiene repercusiones muy graves. No sé decirte claramente qué significa que Dios demandará la sangre de la mano del creyente desobediente, pero sé que es muy serio. Cuando afirmé que es una cuestión de vida o muerte eterna, no me refería con respecto al creyente desobediente, me refería con respecto al incrédulo. Porque el creyente auténtico no puede perder la vida eterna. De otra forma no sería eterna, sería pasajera. La Biblia dice que los creyentes auténticos están en la mano del buen pastor y que nadie los puede quitar de su mano. Y asimismo que están en las manos del Padre, que es mayor que todos, y que nadie los puede arrebatar de las manos del Padre. Otro texto que se ha leído y estudiado últimamente en Romanos 8, 29, 30 dice lo siguiente: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No se perdieron ninguno. No hablamos de perder la salvación, pero sí hablamos de una advertencia muy seria. Hablamos de una advertencia muy seria. ¿Cuál es el castigo para el creyente desobediente? Para el creyente mudo, el creyente que no predica el Evangelio. Yo no quiero averiguarlo y espero que tú tampoco, porque es algo muy serio. Espero que buscarás diligentemente aprovechar todas las oportunidades que Dios te pone delante para proclamar sus buenas nuevas. El apóstol Pablo dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Tú también entras ahí y yo también entro ahí. Ay de mí, ay de ti si no predico el Evangelio. Volviendo a nuestro Herodes, ahora, es sorprendente ver qué fácil se agarra a una creencia supersticiosa, creyendo que Juan ha resucitado. La tumba de Juan era conocida. Al final del texto que hemos leído, dice que sus discípulos cogieron su cuerpo, sin cabeza, por supuesto, cogieron su cuerpo y lo enterraron. No era una tumba secreta. La tumba era conocida. Si Herodes quisiera saber qué pasó con Juan el Bautista, era muy fácil. Podía enviar a alguien o podía ir él mismo para averiguar qué pasó. Ese Juan está aquí. Oh, no, ha resucitado. Ah, no, está aquí, está aquí. Aparte de eso, es totalmente absurdo pensar que Jesús era Juan el Bautista porque fueron contemporáneos. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Otros que se creían un poco más espirituales decían: no, Jesús, es Elías o algún profeta de los antiguos ha resucitado, según Lucas 9:8. En nuestro texto de Marcos no especifica que se refieren a un profeta de antaño, pero Lucas sí lo aclara, que se referían a uno de los viejos profetas. Claro, porque los que son nuevos, estos no. Jesús mismo ha sido despreciado en su ciudad. No, estos que son los presentes, estos no vale. Pero los de antaño, eso sí que eran profetas de verdad.
mucha imaginación, mucha superstición, pero nada de verdad. ¿Y eso dónde ocurría? En el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Menos mal que eran el pueblo de Dios. Imagínate si fueran los filisteos o los moabitas. ¿Qué creencias tenían esos? Hermanos, es sorprendente ver cómo las personas impías, o incluso cristianos que no tienen suficiente madurez espiritual, es sorprendente ver cómo mezclan porciones bíblicas con imaginaciones culturales, religiones paganas, y hacen ahí una mezcla digna de películas de Hollywood, que yo creo que si aparece un director de Hollywood y dice, ¿cuánto me cuesta ese escenario? Que voy a hacer una serie para Netflix o yo qué sé, ¿para qué? Pero yo te pregunto a ti, ¿en verdad lo que tú y yo creemos es 100% contenido bíblico o es mezclado con fábulas y creencias populares? Examínate. Cuando Herodes oyó que Jesús hacía señales, dijo que Juan el Bautista había resucitado. Herodes pudo matar a Juan el Bautista, pero no pudo matar su propia conciencia que le acusaba. Pudo callarle la boca a Juan, pero no le pudo callar la voz a su conciencia que le decía, tú lo mataste, eres culpable. Y quizá al verse en esa situación, a Herodes, en esa situación de creer que Juan el Bautista había resucitado y ese era Jesús, en esa situación quizá le convendría creer que se trataba de una resurrección, porque si Juan el Bautista, al que yo decapité, resucitó, entonces en un juicio legal ya mi acusación disminuye. Ya no soy asesino, se queda en intento de asesinato, porque la víctima está viva, no está muerta. Y luego, si te lo piensas un poquito mejor, Juan el Bautista empezó a predicar y a decirme que yo no podía estar con Herodías. Es que se metió conmigo. Tengo mis circunstancias atenuantes. Si lo miras un poquito mejor, ¿tú sabes cómo es Herodías? ¿Tú sabes qué presión pone esa mujer? Al final, yo soy más víctima que Juan. Estoy especulando, pero a lo mejor no estoy muy lejos de cómo un incrédulo intenta convencer su propia conciencia de que no es tan grave su pecado. La superstición es muy rica en imaginaciones que intentan callar la conciencia, pero, querido amigo, te quiero preguntar, ¿ya de una vez vas a renunciar a creer en las fábulas y en los mitos religiosos de vírgenes y de santos y de extraterrestres o yo que sé qué otras cosas, y ya te postrarás de una vez a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe? Hay dos mitos en nuestro texto. Un mito, no juzgar, y la fe y la política no tienen nada en común. Empezaremos con el mito de no juzgar. Si la escena hubiera ocurrido en nuestros tiempos, la mayoría de los evangélicos, quizá os parece brusco, pero enseguida vais a ver el enlace. Si la escena hubiera ocurrido en nuestros tiempos, la mayoría de los evangélicos habrían dicho que Juan no debió juzgar a Herodes y a Herodías, porque no debemos juzgar a nadie. Herodías y Herodes que hagan lo que quieran con su vida. ¿Tú quién eres para juzgarles? ¿Por qué te metes en su vida? Menos aún si se trata del rey. Porque si Herodes está en el puesto que está, es porque Dios lo ha puesto ahí. Y al ungido de Dios no lo puedes tocar.
Un equivocado entendimiento de Santiago 4, 11 y 12, os invito por favor que me acompañéis. Santiago, capítulo 4, versículo 11 y 12. Ese texto parece que da la razón a ese pensamiento. ¿Lo tenemos? Bien. Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Parece que ese texto da razón a ese pensamiento que he expuesto antes. Pero este texto no habla de la pasividad absoluta de parte de un creyente cuando ve el pecado en la sociedad, en la vida de un hermano o en su propia vida. Empecemos por parte. Santiago condena la murmuración. Según la RAE, murmurar significa hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto, conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Censurando sus acciones. Y los sinónimos de murmuración son cotillar, criticar, censurar, chismorear, tijeretear, que creo que se refiere a cortar, bembetear y acabar. Acabar con la vida de aquel de quien se habla. No literalmente, sino simbólicamente. El significado bíblico de murmurar es hacer un informe malvado, echar maldad por la boca, refunfuñar, gruñir o queja indebida. Y por supuesto, en esa situación, murmurar y juzgar son prácticamente sinónimos en este texto. Juzgar con el significado de murmurar, criticar, chismorear, tijeretear o cortar, echar maldad por la boca, quejarse indebidamente, acabar con el hermano, claramente es pecar contra el hermano y contra Dios. Pero eso no significa que el cristiano está paralizado o imposibilitado de hacer cualquier juicio. El mismo hecho de considerar, diagnosticar o analizar que alguien está murmurando o juzgando pecaminosamente es un juicio que hacemos. ¿Cómo has llegado a la conclusión de que fulano está murmurando contra ti o contra otra persona? Has juzgado. ¿Cómo podríamos decir, si no hemos juzgado, cuál es la diferencia, cómo podríamos distinguir, mejor dicho, entre la sana doctrina y la mala doctrina? Entre la buena enseñanza y la enseñanza mala, si no juzgamos, si no analizamos. Distinguir es juzgar, analizar es juzgar, separar lo bueno de lo malo es juzgar. El domingo anterior, durante la escuela bíblica, el pastor citó a un predicador muy conocido, que no recuerdo su nombre, no sé si se trataba de Spurgeon o de quién fue, que dijo, en aquella cultura se llevaba sombrero, yo estoy un poquito de aquella, y ese pastor, ese predicador decía, cuando entras en la iglesia, quítate el sombrero, pero no te quites la cabeza. ¿Qué quiere decir? Mantén tu capacidad de juzgar. Los creyentes de Berea, ¿qué hacían? Analizaban lo que Pablo les decía, estudiaban, miraban la escritura, escudriñaban y juzgaban si lo que Pablo le decía era verdadero o era falso. Si no deberíamos juzgar en ninguna situación y a nadie, ¿cómo interpretaríamos textos como... Ya no me funciona eso. Vale. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino
juzgad con justo juicio. O en Hechos 4:19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En 1 Corintios 6:5 leemos, pues qué, ¿no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y muchos otros textos parecidos. Hermanos, la Biblia condena el juzgar con falso juicio, juzgar injustamente, con prejuicios, sin misericordia y con preferencias. ¿Qué harán los cristianos en la vida eterna, en la vida venidera? Algunos textos nos dicen que reinaremos con Cristo y juzgaremos el mundo. No, yo no soy quien para juzgar a nadie. Lo de no juzgar a mí me lo han dicho muchas veces, pero mayormente no era porque ellos no querían juzgar a nadie, sino porque me juzgaban a mí, porque yo me atrevía a juzgar algún pecado en sus vidas, o su pasividad. Me pregunto, ¿Juan el Bautista no sabía que no debía juzgar a nadie, según estos hermanitos? O más bien Juan el Bautista fue fiel al que le envió y no temió enfrentar al mismo rey denunciando su pecado con el riesgo de ser encarcelado y perder su vida. Cosas que sí ocurrieron literalmente. El mito de no juzgar más bien tapa la indiferencia, la pasividad, la tolerancia, la cobardía y la complicidad con el sistema de este mundo por parte de los creyentes demasiados cómodos para entrar en la lucha por la verdad de Dios. Para ellos, todo puede valer, con tal de que haya paz y amor. Sé que lo he dicho en otra ocasión, hermanos, no somos hippies religiosos. No todo es paz y amor. No todo se resume a paz y amor. Que haya paz y amor, pero no sin verdad y justicia. Esto es un engaño de Satanás, quien nos quiere blandos, sin virilidad espiritual, sin criterio, sin juicio, bonachones y tolerantes con todo. Si los apóstoles hubieran buscado solamente paz y amor, ¿creéis que habían expandido el Evangelio por todo el mundo? Si Lutero, Calvino, Zwingli y los demás reformadores se habrían conformado con paz y amor, ¿habían enfrentado la religión católica? Hoy seguiríamos rezando a las vírgenes, a los santos, iríamos en peregrinación a besar los huesos de yo que sé qué santo. ¿Cuál es el más cercano? El de Santiago, ¿no? Iríamos ahí en peregrinación. ¿Paz y amor le daremos a nuestra familia, vecinos y compañeros? ¿O les predicaremos el Evangelio con el riesgo de que se ofendan y se conviertan en nuestros enemigos? El segundo mito es más común todavía. Es casi universal entre el pueblo evangélico. Y eso dice lo siguiente: la fe y la política no tienen nada en común. Yo cuando me he puesto a preparar ese texto, bueno, mejor dicho, cuando he empezado a pensar, sí, forma parte de la preparación, estuve sospechando que el pastor hizo la programación de tal manera para que me caiga a mí ese texto. Porque como ya me conoce que no tengo pelos en la lengua, y ese es un texto conflictivo, habrá pensado, esto para Costel. Bueno, es una broma. No me des ideas. Bueno, luego igual me das una sorpresa y vienes y confiesas que fue así, no sé. Bueno, la fe y la política no tienen nada en común. ¿Es verdad así?
¿Es verdad eso? ¿Que la fe y la política no tienen nada en común? No. ¿Qué fue Moisés para el pueblo de Israel? Una especie de líder, de presidente, ¿no? De rey. ¿Qué fue Josué y los jueces? No me refiero a Josué que fue el discípulo de Moisés. ¿Qué fue David o su hijo Salomón? ¿Qué fue Daniel o Nehemías? Como ya he dicho, en el mundo venidero los cristianos reinarán juntamente con Cristo. Pero en el presente mundo no debemos tener ninguna implicación en política. O sea que en la vida venidera reinaremos con Cristo. Tenemos cargos administrativos. Pero en esta vida no podemos tocarlo. Alguno aquí presente quizá podría pensar, bueno, es cierto que hubieran personajes bíblicos que tuvieron cargos políticos, pero de ahí a criticar a los políticos hay mucha diferencia. No creo yo que un creyente hoy día debería meterse en política, ni mucho menos criticar a los políticos. A ese hermano yo le contesto que Juan el Bautista no tenía las mismas convicciones, y tampoco Elías, ni Eliseo, ni Natán, ni Daniel, ni Cristo. Hermanos, no me malentendáis, no estoy diciendo que los cristianos se deben pasar la vida criticando a los políticos por lo mal que lo hacen, porque razones tenemos de sobra. Pero no estoy diciendo que debemos pasarnos la vida a criticar a los políticos por lo mal que lo hacen. Pero sí estoy diciendo que el deber de un cristiano no se limita solamente a votar al partido menos corrupto y menos ateo. También digo que no debemos quedarnos mudos a las injusticias que ocurren. Debemos levantar nuestras voces pacíficamente y expresar el desacuerdo cuando se promueven leyes en contra de Dios y de los principios bíblicos. Debemos levantar nuestras voces pacíficamente cuando se promueven leyes en contra del diseño bíblico sobre la familia y la sociedad, o cuando gastan el dinero público para mantener u otorgar un sillón de mucho peso a algún favorecido. Hay alguna comunidad autónoma donde me gustaría que sea presidente uno de mi partido, y para eso pues hago lo que sea, pacto con quien sea con tal de que éste llegue ahí, aunque cometo una injusticia con el resto del país. Creo que sabéis a qué me refiero. Hermanos, yo confieso que no entiendo mucho de política. Lo que entiendo es suficiente para saber que es un mundo repleto de corrupción, de suciedad, de privilegios, manipulación, engaño y poder. Un culebrón. Pero os quiero hacer pensar cómo sería España si el presidente del gobierno o el rey serían cristianos, auténticos. Imaginaros por un segundo que Irene Montero se convierte y viene y se congrega en nuestra iglesia y pide el bautismo. Primero habría que exorcizarla, quizá. Estoy bromeando. O Pedro Sánchez, ¿por qué no? Aunque parece imposible, ese también se puede convertir. Vamos a mirar dos ejemplos de dos países donde el Evangelio ha sido presente en política. Uno es reciente y otro más antiguo. En el país centroamericano, El Salvador, aunque el presidente Bukele se identifica solamente como un cristiano en general, pero sin pertenecer a alguna iglesia en concreto, sino más bien muestra una postura ecuménica, y siendo presidente de un país, hasta cierto punto le entiendo la lógica. Creo que es evidente para todos el cambio que este país ha dado. Bukele no se
declara ni bautista, ni pentecostal, ni de alguna otra confesión, pero sí lo que dice claramente, lo que mostró claramente, es que es un firme defensor de los principios morales bíblicos, que es un firme defensor de la familia según el diseño de Dios. Ha mostrado claramente un rechazo público sobre la, no sé si ideología de género, esto no sé hasta qué punto sería correcto llamarlo de esa forma, pero ellos identifican así ese movimiento. Lo rechazó públicamente, no lo permitió que entre en las escuelas, se mostró un firme defensor de la vida, seguir penalizando el aborto, un firme defensor de la justicia y un perseguidor de los malos y de los corruptos. Y se ve el cambio que El Salvador ha tenido en los últimos años. Me gustaría importarlo para España, si sería posible. Los Estados Unidos de América, en sus inicios, también tuvieron base bíblica y la constitución de ese país fue grandemente influenciada por los principios morales bíblicos. Los puritanos han sido muchos de los que han colonizado la parte norte de América. Ese país tuvo presidentes que mostraron temor de Dios, entre los cuales podemos destacar a Abraham Lincoln, de quien se dice que buscaba infatigablemente a Dios en la lectura bíblica diariamente y que llevaba consigo su Biblia ahí donde iba y sus discursos eran impregnados de citas bíblicas. Hago una pausa aquí. Seguramente ni Sumar ni Podemos podían defender el aborto con alguna cita bíblica. O ese modelo de matrimonio tan moderno con alguna cita bíblica. Si alguno de estos harían como Abraham Lincoln, tener sus discursos impregnados con citas bíblicas, cambiaría el tema. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, se dice que pasaba un tiempo de devoción con Dios diariamente y que nunca se ausentaba de congregarse los domingos en la iglesia, salvo por motivos muy serios de salud. Sus motos eran hechos, no palabras, y para Dios y mi patria. Seguiremos creyendo que la fe y la política no tienen nada en común. Algunos hermanitos la defienden. Pero los apóstoles Pedro y Juan enfrentaron el poder religioso político. Los sacerdotes tenían poder también político, no solamente religioso. Y los apóstoles los enfrentaron. Pablo también. Elías enfrentó al rey Acab. El profeta Natán enfrentó al rey David. Pero muchos de los hermanitos nuestros, evangélicos, y digo hermanitos no con desprecio, con cariño, dicen que no debemos juzgar y mucho menos criticar un cargo político. Y así está nuestra sociedad, así están nuestros países. Muchos de los cristianos alegan incluso que todos los políticos, que como todos los políticos y todos los partidos son malos, por eso ya ni votan. La pasividad y la indiferencia sería la actitud que debería tener un cristiano con respecto a la política. Ser indiferente, ser pasivo. No creo. Dudo mucho que la pasividad sería la solución. O simplemente nos limitamos en el día de elecciones a orar para que salga el menos malo. Las leyes que el gobierno promueve afectan nuestras vidas y la vida de nuestros hijos, nuestras libertades de vivir en el temor de Dios en medio de la sociedad. Y por nuestra pasividad se ha llegado al extremo que las perversidades sexuales son protegidas por la ley y tienen el derecho y el apoyo legal de manifestarse públicamente, pero si un hermano se para predicar el Evangelio,
públicamente, le puede caer condena de delito de incitar al odio. No es que tú has dicho que hacer esto, hacer eso es pecado y que Dios me va a condenar. Me incitas al odio, me discriminas. Por nuestra pasividad en los colegios infantiles, mi hijo es en infantil, en los colegios infantiles se les anima a los niños a identificarse con el género que prefieren y respetar y celebrar fiestas paganas como Halloween. Y nosotros somos pasivos. ¿Sabéis que en los periodos cuando se estaban tratando las leyes de la libertad, entre comillas, del matrimonio homosexual y la adopción de hijos por parte de estos, han habido hermanos nuestros que han organizado manifestaciones pacíficas en contra de esas leyes que estaban por promulgarse? Tristemente han ido 2 gatos, como se dice aquí en España. ¿Por qué? Porque la fe y la política no tienen nada en común. Ya que de cualquier manera este mundo va de mal en peor, ya lo sabemos, ¿no? Pero luego los mismos hermanos afirman creer que en el reino milenial de Cristo reinarán juntamente con Él. Y me pregunto yo, ¿cómo reinarán? ¿Con la misma pasividad? Hermanos, con el riesgo de que me vais a considerar uno que intenta ser un revolucionario, pero que evidentemente no voy a tener ningún éxito, os digo que yo entiendo que la Biblia nos da el derecho de involucrarnos en política con el fin de proclamar el reino de Dios y tratar de influenciar en las gestiones administrativas y legales para que estos sean según la ley de nuestro Dios y los principios morales bíblicos, y que asimismo nos manda a denunciar el pecado, incluso en las áreas políticas más altas, aunque se trate del mismo rey o del presidente del gobierno, sea cual sea el partido de turno. En conclusión, como hemos visto cómo Herodes Antipa, al escuchar de Jesús, le resultó más fácil y atractivo creer en fábulas de resurrecciones que hacer caso a su conciencia. No me malentendáis, por supuesto creo en la resurrección, no soy saduceo. Herodes habría podido investigar un poco y descubriría que Juan el Bautista y Jesús fueron contemporáneos, como ya lo he dicho, que Juan bautizó a Jesús. Así que era absurdo creer que Jesús era Juan resucitado. Sus contemporáneos llegaron a conclusiones muy místicas, como que podía ser Elías o alguno de los profetas de antaño, pero no escucharon el mensaje ni de Juan ni de Jesús, que era el mismo mensaje: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es atractivo, pero creer en fábulas de resurrecciones y cosas ahí, eso tiene chicha, ¿no? Es atractivo. Arrepentirse y creer en Cristo es demasiado simple, no tiene nada de espectacular. También hemos visto que Juan el Bautista, a pesar del riesgo que conllevaba denunciar a Herodes y Herodías, fue fiel al Señor hasta la muerte y denunció el pecado de estos. Se metió en política, juzgó al que tenía el cargo más grande y a su concubina, su mujer, como lo queréis llamar, aunque eso le costó la vida. ¿Qué haremos tú y yo? ¿Nos quedaremos callados porque es más cómodo? ¿Buscaremos la paz y el amor? ¿Seremos inclusivos con todos, todas y todes? Es muy cómodo. Así no entras en conflicto con nadie.
Pero esto es lo que quiere Dios de ti y de mí. Puedes cambiar tu lenguaje, puedes empezar a hablar en contra del lenguaje español, inventando palabras para que no se sienta nadie ofendido. Puedes hacerte ciego, es más cómodo, pero eso quiere Dios de ti y de mí. Recordemos también la honra, el privilegio y asimismo la responsabilidad que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio a toda criatura, en todo tiempo y en todo lugar. Que su Espíritu nos redarguya a cada uno y nos lleve a la obediencia de su voluntad. Amén. Amén.